Dios lo bendiga. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Es un placer y es un gozo poder estar una vez más aquí con ustedes para compartir la palabra del Señor. Así, hermanos, así como estamos, bueno, vamos a ponernos de pie en este bonito ambiente. Vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a buscar dos pasajes de la Biblia. Primero vamos a buscar Josué capítulo 7 y vamos a leer el verso 1 y luego del 20 al 25. Y después va a buscar en San Juan capítulo 8 del 2 al 11. Primero vamos a leer Josué 7, verso 1 y después 20 al 25. Usted me sigue con su vista si ya lo tiene. Y después nos pasamos al Evangelio según San Juan. Muy bien, dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Josué 7:1. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Váyase al verso 20. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Y Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbate Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Váyase ahora a San Juan capítulo 8, verso 2 al 11. Y por la mañana, bueno, voy a leer desde el verso 1. Y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado a él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndole en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley de Moisés nos mandó apedrearla a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra.
Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Oremos al Señor. Padre nuestro, Dios Todopoderoso, le damos muchas gracias en esta preciosa hora, Señor, por la oportunidad y la bendición que usted nos da, nos imparte, al estar en este santo lugar, Señor, para ser ministrados por su palabra. Le pedimos, Señor, que sea su Santo Espíritu quien prepare nuestras vidas, nuestros corazones, Señor, y nos ministre su palabra, Señor, para que esta palabra pueda traer mucho fruto en cada uno de nosotros, Señor. Gracias le damos en el poderoso nombre de su Hijo amado Jesús. Amén, amén. Tomen sus lugares, amados hermanos. Vamos a poner un tema aquí, estos pasajes, y le vamos a llamar el pecado de Acán y la adúltera. La ley le decía a los judíos que si cumplían toda la ley, pero si quebrantaban algún punto, se hacían culpables de toda la ley. Después usted va a leer Gálatas 3:10. Y ahí va a encontrar que dice: maldito todo aquel que no cumpliera todos los puntos de la ley. La palabra del Señor, amados hermanos, dice que la ley es santa. En Romanos capítulo 7, verso 12, dice que el mandamiento es santo y que el mandamiento es justo y bueno, cuando se aplica legítimamente. En una ocasión, un fariseo, exégeta, intérprete de la ley, se acercó con Jesús y le dijo: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? Y Jesús le dijo: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Este es el primero y el grande mandamiento. Y el segundo es similar o parecido: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. También Jesús le dijo a los discípulos, ahí en Mateo 7:12, lo que ustedes quieran que los hombres hagan con ustedes, eso deben de hacer ustedes con ellos. Hoy consideraremos, hermanos, dos casos distintos que nos van a ayudar a comprender cuál debe de ser nuestra actitud con el prójimo. Leí dos casos completamente diferentes. Y vamos a ver primeramente el pecado de Acán. Después de que Israel cruzó el desierto y cruzaron el río Jordán, fueron santificados, celebraron la Pascua, se establecieron en Gilgal. Josué tuvo un encuentro con el varón de la espada desenvainada para recibir órdenes, para recibir la luz verde y empezar la conquista.
comenzaron conquistando Jericó. Pero el Señor les había dicho que esa ciudad era maldita y que tenían que destruirla porque esa ciudad tenía que ser desarraigada completamente. Tenían que exterminar todo, pero que no tenían que tocar absolutamente nada porque entonces iban a ser contaminados. Y por ahí, después de que ya cumplieron con el objetivo, con el mandato del Señor, la siguiente conquista seguía con la ciudad de Ai. Y cuando comenzaron a conquistar ahí, hermanos, comenzaron a perder la guerra. Había mandado espías y dijeron: mira, son bien poquitos, no fatigues tanto a los soldados. Con 3,000 soldados y aparte son débiles, los vamos a vencer. Pero fue al revés, hermano. Empezaron a ver, hermanos, que Dios ya no estaba con ellos. Y entonces Josué viene apesadumbrado y viene triste y viene confundido y viene desalentado completamente delante del Señor y le dice: Señor, ¿por qué nos trajiste de este lado? Para que fuéramos vencidos. ¿Qué van a decir las demás tribus, los demás pueblos? ¿Qué van a decir las naciones cuando sepan que estamos perdiendo las batallas? El pueblo de Dios, tu nombre va a ser vituperado y nosotros vamos a ser exterminados. No podemos seguir así. Y Josué se humilló y estaba completamente apesadumbrado y triste, hermanos, llorando delante del Señor. Y el Señor le dijo: no te pongas así. Lo que pasa es que Israel desobedeció lo que yo les mandé. Pero mira, vamos a sacar este problema. Sepárame las tribus. Y la tribu que yo elija, me lo vas a separar por familias. Y la familia que yo elija, me la vas a separar por casas. Y la casa que yo elija, me la vas a separar por varones. Y el varón que yo elija, ese lo vamos a sacar. Entonces así lo hizo Josué, hermanos. Separó las tribus, eligió la tribu de Judá, después la familia de Sera, después la casa de Zabdi, y después entre los varones el Señor dijo: ahí está Acán. Y vino Josué y lo mandó traer, y Acán confesó: es que vi un lingote de oro, un manto babilónico, 200 siclos de plata, y los escondí bajo mi tienda. Josué mandó y los trajo, y cuando los trajeron, hermanos, entonces se le aplicó la ley y lo sacaron fuera y lo apedrearon. Y después de que apedrearon a él y a su familia y los mataron a todos, los quemaron juntamente con todos sus bienes. Gloria a Dios. Aparentemente, hermanos, este es un caso, un cuadro sin misericordia, pero eso decía la ley. Eso decía la ley. También Acán ni siquiera se tomó el tiempo para meditar las consecuencias que le vendrían, cegado por la ambición. Pero un detalle muy notorio, amados hermanos, con respecto a la aplicación de la ley, era la hazaña con que el pueblo actuaba cuando se aplicaba la ley.
Y a través del tiempo y a través de los años, hermanos, hicieron de la ley una religión legalista, sin misericordia, y se fueron al extremo, se fueron al otro extremo. Por eso en cierta ocasión Jesucristo le dijo a los discípulos: miren, en la cátedra de Moisés se sientan los expertos, los exégetas, los maestros, los que aplican correctamente y descifran la ley y la conocen como la palma de su mano y le enseñan como nadie le enseña. Escúchenlos y obedezcan todo lo que ellos les dicen, porque es palabra de Dios, pero no hagan lo que ellos hacen. Amén, hermano. Y usted lea los evangelios y va a ver cómo Jesús los confrontó o los confrontaba. Gloria a Dios. Este era el caso con respecto a la ley. Y ve ahí el versículo 25 del capítulo 7 y va a ver la hazaña con que actuaron para, hermanos, apedrear, matar a Josué, toda su familia y después quemarlos. Vamos a ver ahora el otro lado. Ahí en San Juan, capítulo 8, del 2 al 11. Abra su Biblia. Cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos. Verso 2 del capítulo 8. Y por la mañana volvió al templo Jesús. Fíjese bien lo que dice: volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él. Y sentado él, les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sé el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Gloria a Dios. Muy bien, hermanos. Dice la Biblia que le traen a la mujer sorprendida. Tenían pruebas. Y ellos le dijeron: Jesús, mira, tenemos pruebas porque la sorprendimos, la encontramos. O sea, no hay aquí ninguna excusa para ella. Y la ley dice, así como ellos estaban acostumbrados a aplicarla, que debemos de apedrearla. Tú pues, ¿qué dices?
¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero fíjese bien. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. O sea, Jesús estaba en una actitud donde los estaba escuchando, pero al mismo tiempo como que no les estaba poniendo mucha atención, pero los estaba escuchando. Él simplemente estaba escribiendo con el dedo y ellos estaban acusándole, y Jesús, de una manera muy diplomática, los estaba ignorando pero escuchándolos, ignorando pero escuchándolos, y escribiendo en tierra delante de ellos. Gloria a Dios. Vamos a seguir analizando los textos. Y como insistieron en preguntarle, ¿cuánto tiempo estuvieron insistiendo? Dice que insistieron en preguntarle. Quiere decir que un buen rato Jesús solamente los escuchaba y él estaba escribiendo, y le volvían a repetir lo mismo, y Jesús estaba escribiendo, y ellos insistiéndole, escúchanos, maestro. Tú pues qué dices, pon atención. Como insistieron en preguntarle, aquí en el verso 7, se enderezó. Ya cuando lo cansaron, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar contra ella la piedra. Y luego fíjese lo que dice el verso 8: inclinándose de nuevo, levantó el rostro y les dijo: bueno, si alguno está sin ninguna falta, o sea, es súper santificado al 100%, arroja la piedra. Y se volteó y siguió escribiendo, a lo mejor con letras más grandes todavía, para que viera. Gloria a Dios. Y la pregunta es: ¿qué escribía Jesús en tierra? Que se espantaron todos. ¿Qué se imagina usted que Jesús escribía en tierra? Que se empezaron a ir. Si usted busca comentarios o información al respecto, pues va a encontrar muchos detalles, muchas cosas. Pero entre todo lo que usted va a encontrar, incluyendo la lectura y el estudio de la Escritura, pues va usted a sacar conclusiones. Y algunos dicen que estaba escribiendo los nombres de algunas personas de las que estaban ahí. Quizás eran algunos pues que se sentían despechados, tenían coraje con la mujer, quizás porque los había cambiado por otros. Algunos que estaban ahí quizás no estaban despechados, pero tenían también coraje porque los habían despreciado. Se sentían heridos del orgullo, no sé. Algunos comentan eso. Pero otros dicen que estaba escribiendo los pecados de todos los que estaban ahí. Y considero yo que los que más se sintieron descubiertos fueron los super santificados,
Los que piensan que nunca tienen un error, nunca tienen una falla, nunca han, hermanos, cometido algo grave o nunca han ofendido al Señor. Y quizás Jesús escribió con letras grandes para que vieran: tienen toda la razón ustedes. Esta mujer es culpable porque la ley la condena. Quizás escribió esto, pero ahí donde va a ir la mujer adúltera, ahí también van los mentirosos. Ahí también van los conspiradores. Ahí también van los que saben hacer lo bueno y no lo hacen. Ahí también van los manipuladores, los intrigosos, los escarnecedores, los apáticos, los chismosos, los iracundos, los rebeldes, los orgullosos, los que toman el papel de jueces, los que provocan discordias entre los hermanos, los que sirven de piedra de tropiezo, los hipócritas, los que guardan resentimientos, los contenciosos, los levantafalsos, los obstinados, los divisionistas, los altivos, los soberbios, etcétera, etcétera, etcétera. Algunos comentan esto, porque Jesús conocía los corazones y los pensamientos y sabía las intenciones del corazón de todos. Y la Biblia dice, Gálatas capítulo 4, no juzguéis nada antes de tiempo. Espera, cuando Jesús venga, sacará todo lo escondido de los corazones. Déselo fuerte al Señor. Como diciéndoles, ustedes también deben de ser juzgados. Pero hermanos, también estaban los expertos de la ley, los que la estaban acusando. A esto no se les podía decir nada porque eran expertos. Si alguien trataba, hermanos, de interactuar con ellos, quedaban en vergüenza. Se enfrentaban al mismo Jesús, venían buscándole una falla para tentarle. También eran personajes respetados y temidos por el pueblo, porque eran los que enjuiciaban con ese espíritu, hermanos, de que se les aplicara la ley aunque les tuvieran que matar. Y ellos presenciaban estos actos. Ahí estaban. Sin embargo, hermanos, también se fueron. ¿Qué vieron ahí escrito para ellos? Mire, la ley decía que el juicio debería ser en las puertas de afuera de la ciudad, y estaban enfrente del templo. La ley decía que por boca de 2 o 3 testigos, incluyendo al esposo, que debería ser el acusante, debería estar ahí. Y no estaba. También la ley decía que tenía que ser el sumo sacerdote el que tenía que hacer el juicio, y no estaba el sumo sacerdote. Y la ley decía que si no cubrían con todo lo que mandaba la ley para hacer un juicio, esa ley que le correspondía a los enjuiciados se les aplicaba a ellos.
por no cumplir con... ¿Se fija cómo mal aplicaban la ley? Por eso se fueron, dijeron, se nos va a voltear la tortilla. La Biblia dice, no juzguéis para que no seas juzgado, porque con el mismo juicio que juzgas, serás medido. Tú que juzgas a otro, piensas que escaparás, porque en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Amén. Porque hay pecados que no se ven. Gloria a Dios. Muy bien, hermano. Según de los Corintios capítulo 3 verso 6 dice que Jesucristo nos hizo a nosotros ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, porque la letra mata, amén, sino del Espíritu, porque el Espíritu vivifica. De manera entonces, hermanos, que la ley pretende castigar el no cumplimiento, pero el Evangelio enseña obediencia. Amén. Y tenemos el mejor ejemplo, el Maestro de maestros, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que nos enseñó la forma, la manera, el proceso, amados hermanos, de cómo cumplir la ley obedeciendo el Evangelio, poniéndonos la muestra. Vaya a Hebreos 5, 8 y 9. Desde el 7 voy a leer, ponga atención. Dice, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruego y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió. ¿Quién aprendió la obediencia? Por lo que padeció, por causa de estar sujeto al Padre. Fíjese en lo que dice el 9. Y habiendo sido perfeccionado, ¿quién fue perfeccionado? Vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Es un proceso, hermanos. La ley pretende castigar el no cumplimiento, el Evangelio enseña obediencia. Y mediante la obediencia, usted va subiendo, escalando, hasta, hermanos, llegar al establecimiento. Vaya a 1 Pedro capítulo 5. Verso 10. Bueno, desde el 9. Al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. El verso 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca
y establezca. La ley, amados hermanos, reprende la mala conducta y señala el castigo. El Evangelio, antes de castigar, regenera. Antes de castigar, transforma. Antes de castigar, cambia la persona. Es un proceso. Déselo fuerte al Señor. De manera que la ley te condena y te señala tus fallas y tus errores. Pero el Evangelio te perfecciona día a día. Vaya conmigo a Efesios 4, 11 al 16. Dice, desde el 13, desde el 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Estos son los ministerios que están activados en la iglesia. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Él fue perfeccionado. Por lo que padeció fue perfeccionado. Gloria a Dios. Tuvo un proceso. Entonces, si el Evangelio, hermanos, nos perfecciona día a día por medio de por medio de la obediencia a la palabra del Señor, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y el poder redentor de la gracia que nos ha impartido. Gálatas 3:13 dice, vaya conmigo ahí, hermanos, ahí está. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, a través de ese sacrificio en la cruz del Calvario. Por eso Romanos 7:6 nos invita a vivir bajo el nuevo régimen del Espíritu y no bajo la línea acusadora de la ley. Gloria al Señor. Vaya conmigo a Gálatas 5, 22 y 23 y vamos a terminar ahí. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amados hermanos, déselo fuerte al Señor. Podemos comenzar un año completamente nuevo, viviendo bajo el nuevo régimen del Espíritu, porque Jesucristo nos hizo ministros de un nuevo pacto, no de la letra aplicadora y acusadora, sino del Espíritu. Póngase de pie en esta hora y vamos a orar al Señor. Cierre sus ojos, ore conmigo. Los que quieran venir al altar pueden venir. Padre nuestro, Dios Todopoderoso,